Ahí, ahora sí estamos grabando. Eh, Muy bien, pues muchas gracias a todos los que estáis aquí. Estamos en otra nueva sesión del Seminario de Filosofía del Deporte online. Y bueno, hoy tenemos a Javier Gir, que nos va a hablar de la inclusión de las personas LGTBI+ o más en el deporte. Y antes de dar el paso a Javier y que él tome control absoluto de la sala, como debe ser, vamos a comenzar con una breve ronda de introducciones. Lo que haré será, me introduzco yo primero y luego, en función del orden que tengo en la pantalla, voy llamando a cada uno de los participantes para que ellos se introduzcan también. Yo soy Javi López, soy profesor titular de Filosofía del Deporte en Penn State, la Universidad Estatal de Pensilvania, y a su vez, desde hace año y poco, soy presidente de la Asociación Española de Filosofía del Deporte. Muchas gracias, Javier, por estar con nosotros y compartir tu trabajo y tus ideas. El siguiente en la lista es Rafa. Bueno, buenas tardes a todos. Para algunos, buenos días. Soy Rafael Valencia, soy profesor titular de Derecho Eclesiástico en la Universidad de Sevilla. Y bueno, desde hace un tiempo vengo dedicando a la cuestión de la simbología religiosa y cuestiones varias derivadas de la religiosidad de los deportistas. Y bueno, desde hace un año aproximadamente, pues Javi tuvo a bien confiar en mí para ser el secretario de la asociación. Así que bueno, un placer compartir esta sesión con vosotros y bueno, encantado de conoceros y volveros a ver. César. Buen día, buenas tardes a todos. En este caso no hay ninguna toda. Soy lo que creo que ustedes llaman en España catedrático, ¿m? O el equivalente en la Universidad del Estado de Nueva York en Brockport, y me dedico a la filosofía del deporte. Me disculpo de antemano porque en 25 minutos tengo que partir. Antonio. Hola, bueno, soy Antonio. En primer lugar, saludaros a todos. Encantado de ver a alguno más de una vez ya por aquí. Bueno, curiosamente yo soy farmacéutico, estudiante de filosofía, estoy acabando ya el grado, pero muy metido en este tema del deporte. Vi al rugby, vi otras cosas, que es donde conocí a Javier Gil, por cierto, en plan Erasmus, contra la LGTBI-fobia. Bueno, me centro sobre todo en lo que es a nivel deporte, me centro sobre todo en lo que son las éticas, en este caso el empoderamiento ético. Me estoy cuestionando nuevas alternativas al fair play, al posible fair play en estos momentos, desde otras dinámicas y otras perspectivas del juego en estos instantes. Pues nada, soy desde hace un año que Javi tuvo la insensatez de nombrar al vicepresidente de la Asociación Española de Filosofía del Deporte, pues estar echando un cable en todo lo que puedo y ayudando, y simplemente deciros que este mundo pues es un mundo realmente apasionante y que por favor luchemos entre todos para que más gente vaya haciendo filosofía del deporte, porque realmente el desconocimiento es tremendo de esta disciplina a todos los niveles académicos. Gracias, Antonio. Bernardo. Bueno, buen día para todos. Espero que anden bien. Bueno, buenas tardes en España, pero nada, ¿se me escucha bien? Ok. Nada, soy abogado, eh, entrenador de fútbol, entrenador de hockey y césped, eh, máster en Derecho del Deporte argentino y ahora estoy haciendo una maestría en Ciencias Sociales, investigando cuestiones que tienen que ver con las relaciones de género, de poder en el deporte, y estoy participando en el seminario online hace un tiempo. Tuve, tuve la chance de contactarme con ustedes y bueno, estoy inquieto con seguir aprendiendo y escuchando y bueno, y preparando también la charla para Salamanca, si Dios quiere. Bernardo, que es muy modesto, no ha mencionado que él estuvo al cargo de una de las sesiones no hace mucho. Seguimos con Guille. Guille no parece estar aún al 100% disponible. Y luego, perdona, se me olvidó el nombre, pero tenemos las iniciales. Sí, soy Raúl. ¿Me oís? Sí, sí. Bueno, pues estoy emocionado
por un doble motivo. En primer lugar, por poder saludar a Javi, a quien tuve el gusto de quien tuve el gusto de ser profesor, pero os advierto, nada de lo que diga hoy es responsabilidad mía. Y en segundo lugar, porque, bueno, pues de alguna manera voy a poner ya cara por fin a lo que creo que puede ser o lo que puede ser, o lo que es una comunidad muy inquieta sobre una disciplina de la que soy consumidor desde hace años. Y nada más, yo creo que con eso basta por ahora. Encantado de saludaros y me felicito por estar en compartiendo este evento con vosotros. Muchas gracias. Por cierto, soy de la Universidad del País Vasco. Soy de Vitoria, trabajo en la Universidad del País Vasco en la Facultad de Educación y Deporte, en el grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Muchas gracias, Raúl. Y bienvenido, al igual que Javier, bienvenidos a este pequeño grupo. Para cualquier actividad, cualquier cosa que podamos ser de utilidad, ya sabéis dónde encontrarnos. Javier, la sala es toda tuya. Muchas gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos. Bueno, primero Antonio, porque Antonio fue cuando le conocí y en unas charlas en un proyecto que tenemos en Valencia. Y bueno, Antonio iba allí como la Federación de Rugby y fue un placer, la verdad, las mesas acabaron siendo bastante interesantes con tus aportaciones y con las del resto. Y bueno, que muchas gracias por ofrecerme este espacio y también a Javi López, al resto de compañeros. Y bueno, también es un placer estar aquí al lado, que esté Raúl, como el que fue mi profesor en la facultad, nada más y nada menos que en el año 2000, cuando yo estaba en primero de carrera. Y que sepáis que fue el primer profesor y creo que el único que me suspendió durante todo el grado, pero que luego aprobé con un 9 en septiembre, cuando había repescas en septiembre. Pero bueno, era porque ese conocimiento era bastante profundo y me costó un poco al principio, pero luego fue realmente muy básico para la docencia que doy ahora. Doy clase en la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Valencia. Y bueno, también soy presidente del Club Deportivo LGTBI Samarux de Valencia. Y bueno, y nada, voy a empezar. Creo que voy a ir más rápido de lo que pensaba. Tengo una presentación. Nada, vamos a ir improvisando, no, voy a hacer lo que toca, pero en algunas partes iré más rápido porque creo que el debate posterior podría ser muy interesante. Así que no sé si se ve bien la pantalla. Vale, pues nada, veamos, a ver. No sé, un poco quería empezar. ¿De qué hablamos de deporte? Cuando hablamos de deporte y de actividad física, ¿no? Estamos en finales de marzo, casi empezando abril. Muchas personas ya sabemos que ahora es el momento de la operación bikini, que el máximo objetivo de comenzar en un gimnasio dentro de los 3 picos, ¿no? Máximos de iniciación en un gimnasio, que son enero, abril y septiembre, pues uno de ellos es ahora y es, pues eso, empezar a hacer actividad física para lucir tipazo o cualquier tipo que se considere tipo en este verano. Pero bueno, básicamente aparte de esto, que al final ya sabéis que os voy a contar, la actividad física y el deporte suele ser solamente reconocido en muchos casos por su parte más física, más biológica, pero bueno, ya cada vez más sabemos que esto no es lo único, sino que esto es una perspectiva muy, muy dualista, muy de Platón, muy de Descartes, muy de cuerpo y alma, pero ya sabemos que el deporte sirve más para otras cosas, que tiene más otros efectos, ¿no? Que va mucho más allá simplemente de un físico, sino que también esto tiene una incidencia sin dejarse de ser física en lo emocional, en el desarrollo de la sociabilidad, en saber también muy importante cómo enfrentarnos, cómo defender nuestros propios intereses respecto a otras personas, que muchas veces se ven como con malos ojos el tema de actividades de enfrentamiento, cuando en realidad ya sabemos que la vida no deja de ser en muchos casos un enfrentamiento y el deporte podría también preparar para ello. ¿Cómo sirve también el deporte para el propio reconocimiento social, ¿no? Como muchas veces se va el deporte como una esfera aparte, cuando en realidad es una esfera más social en el cual aprender a ser reconocida de cara a otras personas, autoconocerse, ¿no? También pocas veces se habla de la capacidad del deporte de conocer las propias capacidades de uno mismo, de cómo trabajar en equipo. No solo se trabaja en equipo respecto a otros en las empresas, sino que el propio deporte te ayuda a conocer tus propias capacidades, a aprender a desarrollar la empatía y la solidaridad con las propias las personas que te rodean y en contraposición a otras personas que están luchando que tú justamente consigas lo contrario.
el deporte también como lugar de evaluación de los efectos individuales, ¿no? De cuáles son tus capacidades, hasta dónde puedes llegar y qué supone el fracaso individual o el ponerte a prueba respecto a otras personas. De ese momento de tensión pues eso, de ponerte a prueba respecto a otros. De desarrollar capacidades físicas básicas, de ir a la piscina simplemente a tener una conversación y a desarrollar la sociabilidad. O bueno, en muchos casos los mensajes más simples suelen ir alrededor de la diversión y la satisfacción, que tampoco está tan mal. El hecho de que hagamos deporte por la mera satisfacción individual. Esto ya está más que hablado, pero muchas veces me gusta dejarlo claro. Los beneficios del deporte, de las actividades físicas y de los diferentes deportes, que parece que muchas veces este ente deportivo es capaz de hacer una sola cosa cuando al final son múltiples actividades físicas y deportivas las que son capaces de crear múltiples efectos. Y cómo se habla justo también muy poco de esa vertiente más social o psicoemocional, psicosocial del deporte, ¿no? Como eso es ese lugar, ese laboratorio de socialización que dijo Parlevas, en el que yo aprendo a ser persona, a desarrollarme como ser social. Y todo esto es muy importante respecto a lo que luego hablaremos con el colectivo LGTBI, pero es que si yo formo parte del deporte, de la actividad física, aprendo a respetar las compartidas, aprendo a ser una persona reconocida dentro de un grupo social. No es simplemente desarrollar al final las capacidades biológicas, sino ser alguien dentro de la sociedad. Y claro, ¿qué pasa aquí con el tema del LGTB? ¿De qué es este vínculo? ¿Por qué de repente juntamos una misma charla a estos dos entes tan grandes? Así resumidamente, también está bien hablar de cómo es la situación del colectivo LGTB en el mundo. Este es el mapa que elaboró ILGA, la Asociación Internacional de Personas LGTBI más grande del mundo. Y bueno, el mapa ya es de diciembre de 2020, pero bueno, la situación no ha cambiado tanto. En resumidas cuentas, en color azul, aquellos lugares donde están mejor las cosas y en los lugares marrones y rojos donde está peor. Y bueno, pues aún hoy en día ya he perdido la cuenta, pero hay todavía como 7 o 8 países que todavía es pena de muerte ser LGTBI. Yo tuve la posibilidad de ir a Uganda hace 2 años a hacer un voluntariado de 15 días. Cuando yo fui, la cosa no estaba bien, pero si yo iría ahora y no dijera que soy gay, podría ir a la cárcel. Y si una persona que se enterase que soy gay no denunciara, ella misma también podría ir a la cárcel. Esta ley que se hizo en agosto de 2023, lo que ha marcado un cambio también respecto a la legislación, es como un reflejo de cómo están las cosas, que dejan mucho que desear. Y en el deporte, pues no sé si el año pasado visteis también en mayo de 2023, que Alberto Lejárraga, un futbolista, creo que estaba en ese momento en tercera, pues ganaron el partido y subían de categoría. Y nada, fue a la grada a darse un beso con su novio, que él muy bonito tenía encima una camiseta con el novio, con el nombre de su pareja. Y bueno, de repente esta foto que Alberto ya dijo que lo había hecho con toda la inocencia del mundo, pues fue pues todo un boom en redes sociales, en Twitter, etc. Y claro, él se vio abrumado, de repente desapareció un poco en redes y cuando apareció dijo, bueno, pues parece que de repente me he tenido que hacer activista porque algo que yo había hecho de repente con ningún tipo, un atisbo de intención, de voluntad de salir del armario ni nada, pues se había convertido en un fenómeno social. Cuando muchas veces, cuando suelen aparecer este tipo de noticias, lo primero que se dice es, bueno, no nos importa vuestra vida, ¿para qué la vas contando? Y al final, bueno, pues la respuesta más fácil es que obviamente cuando algo sale en la tele o hay tanto comentario de odio, se da porque igual todavía hace falta mucho que visibilizar una visibilización con una intención de cambio, de un cambio social. Voy a enseñar unos datos un poco, pero para ponernos un poco al día, hay una red nacional de estudios sobre deporte y personas LGTBI. En ella estamos 6 universidades estatales, la del País Vasco, Valencia, Cataluña, Illes Balears, la de Blanquerna, la de Sevilla, y luego también tenemos unas 5 o 6 universidades europeas que se han sumado. Y bueno, son bastante buenas estas noticias porque al final lo que están ayudando es que empiecen a haber datos, ¿no? Que muchas veces es cuando lo que más suele ocurrir cuando hablas de este tema en gente que controla deportes, bueno, ¿por qué habléis de esto si todo está bien, ¿no? O está mucho mejor. Pues bueno, esto está ayudando para que se visibilice que no todo está tan bien.
Estos datos a mí no me gustan tanto. Bueno, no me gustan, quiero decir, que esta guía de la que luego hablaré, estos datos son mejorables, pero bueno, básicamente es dejar ver algo importante, y es que si normalmente la sociedad suele tender a la LGTBI-fobia, en el deporte se multiplican los datos. Y eso lo dicen todas las investigaciones. La primera es que en el deporte, más que en otros ámbitos, las personas LGTBI permanecen dentro del armario. Y esto es importante porque muchas veces solo son visibles las violencias más explícitas o los insultos, pero poco se habla de que la mayoría de las personas LGTBI lo que muestran es la doble vida que tienen que llevar constantemente en la actividad física y el deporte. Y es un poco de lo que más se quejan. Es decir, yo voy al gimnasio siendo otra persona, yo juego al fútbol siendo otra persona, yo me invento otra identidad. Sí que los datos parecen que el colectivo LGTBI suele hacer más actividad física que la población en general, pero lo suele hacer de otras maneras. Lo suele hacer de manera individual, lo suele hacer en sus casas, evitando pues, vestuarios o la homofobia que suele padecer haciendo deporte. Pero bueno, como aquí aparece, el 89% de la población en general considera que hay un problema grave de transfobia en el deporte, 80% si hablamos de homofobia. Y bueno, hay diferentes porcentajes de la gente que ha padecido LGTBI-fobia, pero bueno, suele ser bastante alto. En investigaciones con estudiantes lesbianas, gays y bisexuales, tienen más altas de amenazas verbales. O sea, yo ya voy al ámbito en el que estudio y ya sé, o bueno, ya sé, suele ocurrir que padezco más amenazas verbales y por eso obviamente permanezco dentro del armario y hago menos actividad física y deportiva. Por lo tanto, vinculando lo anterior, voy a tener probablemente más dificultades de beneficiarme de todos estos laboratorios de socialización que tienen lugar en la actividad física. A ver, que como te estoy compartiendo hay cosas que no veo bien. Sobre personas adultas lesbianas, gays, bisexuales, también hablan de los clubes deportivos como lugares que son lugares en los que existen amplias barreras de participación. Lesbianas y mujeres bisexuales un poco lo mismo. Perciben barreras con el miedo por ser reconocidas, que luego hablaremos si queréis en la diferencia de ser lesbiana haciendo fútbol y la inexistencia de ser lesbiana haciendo patinaje o natación sincronizada, por ejemplo. Y las lesbianas y mujeres bisexuales hablan también de cómo la masculinidad hegemónica y las normas tradicionales de deporte dificultan su participación. Que hablar de las personas trans, que me imagino que luego hablaremos más, pero está el paradigma de la competición segregada, en ese libro tan maravilloso que tenéis sobre personas trans y deporte. Pues eso, estos lugares concretos, vestuarios, las experiencias en la educación física, la exposición en espacios públicos, cómo es el acceso a la competición, cómo son las restricciones en las organizaciones deportivas, limitan, ¿no? Yo soy una persona trans y la mayoría de las personas trans nos dicen que pasan de hacer deporte, no lo consideran como algo propio. Y bueno, luego hablaremos también, pero cuando hemos dado alguna charla en lugares específicamente LGTBI, muchos dicen que, bueno, que tampoco sería tan grave, por decirlo así, quemar las facultades de ciencias del deporte porque perciben perfectamente que no son lugares realmente donde se haga nada útil. Y claro, luego vamos a ir los de deportes y decimos, madre mía, si nosotros estamos enamorados del deporte, qué pena que exista tanto obstáculo o barrera para que todas las personas puedan hacer actividad físico-deportiva. Este ciclo me gustó. El año pasado tuve la suerte de estar 3 meses en Australia de estancia de investigación y pude estar con Eric Denison, que es el que hizo la encuesta más grande mundial sobre personas LGTBI y deporte, 10.000 respuestas. Y ahora estamos en un proyecto sobre el lenguaje homófobo en el deporte y la verdad es que me gustó al final este esquema que resume muy bien lo que pasa y que no es más allá que el círculo de socialización sobre el lenguaje homófobo. Si yo soy un niño y voy a un lugar en el que se utiliza lenguaje homófobo que es aplaudido por el resto de personas que están ahí, ¿qué voy a hacer yo? Pues lo voy a imitar. Al final lo que yo estoy buscando es el reconocimiento social. Entonces voy a reproducir el sistema homofóbico perpetuando ese lenguaje que al final lo que me está haciendo es que el resto de mis compañeros lo reproduzcan. Y esto es un poco al final, ya sabéis, el insulto de maricón sigue siendo, según dicen también las encuestas, lo más dañino hoy en día, al menos para cierta parte de las siglas, y el que más limita en muchos casos la participación o al menos las buenas experiencias del colectivo LGTBI en el deporte.
¿Por qué un poco todo esto? Pues por dos factores básicamente. Por una parte, la cis-heteronormatividad, por pensar que las personas cis-heterosexuales son la norma, y no tanto la norma, sino el referente. Aquello donde todo está bien, donde todo ocurre bien, la construcción social de unas creencias que son las válidas, y todas aquellas que no entren ahí, pues son un poco de segundo grado, por decirlo así. Supone una barrera cultural hacia la homosexualidad, y también, según algunos autores y autoras, es una estrategia de control social. Vamos a marcar que este es el modelo a seguir, y todo aquello que nos siga, pues bueno, poco a poco se irá adaptando antes o después. A pesar que, bueno, la disidencia, como bien sabemos y nos han contado nuestros más académicos de historia, siempre ha existido el colectivo LGTBI a lo largo de la historia. El segundo factor, pues la masculinidad hegemónica, ¿no? El otro día también estaba dando clase en la facultad y me fijé, fue como bastante obvio el comportamiento del alumnado que tenía en ese momento en clase. Por una parte, el mayoritario, que son los chicos, se lo estaban pasando muy bien en clase. No sé muy bien qué estaba haciendo yo. Muy divertido, riéndose un montón. Y luego estaba, por otro lado, aquellos chicos que no tienen una expresión de género normativa, por decirlo así, y las chicas de clase. Y fue como bastante obvio que no se lo estaban pasando tan bien. Entonces fue como es que incluso en las facultades del deporte, como el propio deporte, se sigue reproduciendo esta cultura que en muchos casos, pues, reposa en una masculinidad hegemónica que muchas veces nos cuesta identificar. Pero que para las personas que son disidentes según ciertas características, a veces queda como muy patente, y te das cuenta al final de la diferencia de que puede haber de privilegios en función de la persona que seas. No hace falta ir más allá, más que ver un poco el gran gesto de Rubiales, antes del gran gesto de Rubiales en la mundial del Mundial del Fútbol Femenino en Australia. Esto, en mi opinión, quedó bastante oculto después, obviamente, de lo que pasó con el beso a Jenny Hermoso, pero para mí era como el principal atisbo de lo que iba a ocurrir después, este gesto. Y bueno, el deporte sigue siendo esto, ¿no? Como un lugar en el que en muchos casos, o al menos el deporte tradicional, en el que siguen imperando unas estructuras sociales que cuesta mucho que cambien. Pero bueno, obviamente ya sabemos que es en ciertas actividades físico-deportivas. El deporte no deja de ser, como ya dijeron hace unos años los grandes Elías y Dunning, un espejo de la sociedad. Por lo tanto, el deporte para las personas LGTBI no deja de ser un poco más de lo mismo. Un lugar en el que se sufre discriminación porque no cumplo como una persona cis heterosexual ni con una masculinidad hegemónica. A partir de aquí, un poco, ¿qué podríamos hacer? Pues esto también es la encuesta que hizo el investigador que he comentado antes, el Eric Denison, que al final, claro, muchas veces nos pensamos, sobre todo en Europa o en los países latinos, que no hay mucha investigación, pero los países anglosajones llevan 50 años investigando sobre el deporte LGTBI. Es decir, que datos ya hay, datos de la situación ya hay. En España, pues llevamos como 7, 10 años con este tema, pero bueno, datos ya hay de que la situación no es buena, y en general no es buena. El caso es, ¿se están poniendo soluciones? ¿De qué manera podemos poner soluciones para que esto deje de ocurrir? Para fomentar esto de la inclusión, que también podríamos hablar mucho sobre qué es la inclusión y si en realidad nos interesa la inclusión. Pues bien, básicamente de lo que me gustaría hablar un poco es de una guía que hicimos el año pasado. Nos encargó la Generalitat Valenciana al grupo de investigación una guía para promover el deporte para las personas LGTBI. Y fue del gobierno anterior y bueno, la hicimos, no costó poco, pero al final ya sabéis que muchas veces la academia queda un poco lejos de las estructuras sociales, y no son lo mismo, obviamente. Una cosa es la academia y otra cosa son las entidades sociales, pero muchas veces no deja de ser la sociedad un lugar de ámbitos interconectados que deberían depende de la persona que lo diga, de favorecerse los unos de los otros, y al final, o al menos la labor investigadora o académica, debería de verse en primer lugar a favorecer el estado de la sociedad. Este era un poco el objetivo de la guía. En esta guía podemos encontrar varias cosas que voy a decir muy rápido. Por una parte, hablamos de mitos, porque esto es lo primero que te dicen, o lo que muchas veces la sociedad suele tener en la cabeza. Los mitos, pues que las chicas que practican deporte son lesbianas, que bueno, en primer lugar no es cierto. En segundo lugar, si fuera así, tampoco pasaría nada. Es decir, es que muchas veces también está esta doble creencia, ¿no? Lo mismo con el deporte y los chicos gays.
Ya está demostrado que hay muchos chicos que hacen deporte tradicionalmente femeninos, por decirlo así, que son gays, pero hay otros que no. Y si lo fueran, tampoco pasaría absolutamente nada. Luego este tema también, el tema de las mujeres trans y deporte, que ya por defecto se habla de que las personas trans van a hacer trampa siempre, o de que va a haber aquí como una manada o una horda de hombres que se van a disfrazar de mujeres para hacer trampas en el deporte. Y esto todavía, en principio, no ha pasado, y si pasó, creo que fue como una vez y todavía no está del todo demostrado, que fue justo después de la Segunda Guerra Mundial. Y que está como poco definido si era una persona intersexual, una persona trans o... No fue del todo claro, pero bueno, de momento parece que no hay hordas de personas haciéndose pasar por mujeres. En esta guía también es interesante porque lo que intentamos fue poner ejemplos de buenas prácticas. Cuando a veces nos dicen de que no es posible hacer otro deporte, no es posible hacer un deporte inclusivo hacia las personas LGTBI, pues descubrimos que sí hay un montón de ejemplos. Y aquí nos quedamos en 14 por poner un número porque había un montón, y lo que intentamos es sobre todo centrarnos en las valencianas y en las estatales. Esta es una escuela multideporte que hay en Valencia para niños y niñas trans, que está siendo bastante interesante porque lo que está ocurriendo es que muchas niñas y niños trans se están identificando como niñas y niños trans, lo están diciendo verbalmente, según nos dicen las mamis y los papis, que llegan a casa y dicen, pues yo soy una niña trans, y eso no lo habían dicho antes, por ejemplo, y se están autoidentificando como algo positivo, quiero decir. Y luego también está siendo un espacio bastante chulo porque mientras los niños y niñas juegan, las familias se van a almorzar. Y bueno, lo que empezó siendo un lugar de terapia, de contar lo que me estaba a mí pasando en casa con mi drama, está siendo, pues esto es lo que les ocurre a otras familias y no pasa nada. Incluso está siendo un lugar en el que descubrir cómo hacer ciertas cosas, los papeles burocráticos para los cambios de DNI, o cómo ir al médico, a qué médico tengo que ir o qué le tengo que preguntar. Hay otras prácticas, esta es una de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Personas Trans, Bisexuales, Intersexuales. Hay otras prácticas que no tienen nada que ver con entidades LGTBI, como este Club Deportivo de La Coruña, que lo que hizo fue poner un buzón por si la gente pues, quisiese hacer algún tipo de queja, establecer un canal de denuncia por si alguien no lo pudiera tener. En la guía también hay un glosario muy básico que, bueno, muchas veces también está bien poner qué son las palabras, sabemos la potencia o el poder de las definiciones y del diccionario, y que hay vida más allá de la Real Academia Española de la Lengua. En la guía también hay libros que también puede ser muy interesante, incluso películas y series. Quiere decir que hay mucho conocimiento al alcance de la mano que podemos utilizar si queremos conocer más sobre el tema. Se me ha olvidado decir que si alguien quiere buscar esta guía, no tiene más que poner en Google guía LGTBI Deporte Valencia y sale. De hecho, están subiéndola en varias universidades del estado y nada, la verdad es que está siendo bastante bien recibida. Y bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos al final? Porque yendo a lo práctico, cuando muchas veces, no sé, empezamos a hablar de datos y de teorías, pues muchas veces nos quedamos pensativos, ¿no? Y bueno, aparte de todo esto, ¿qué podemos hacer? Si tengo que callarme en algún momento o darme más prisa, me avisáis. Pues podríamos hacer un test en primer lugar, que esto suele gustar mucho a las entidades. Un test muy sencillito de unas páginas, pues que el propio club evalúe si está llevando bien a cabo o no sus políticas inclusivas, porque ya sabéis que lo máximo no, en muchos casos lo que suele ocurrir en ámbitos de educación física y actividad física es básicamente que no se hace nada. Y en muchos casos pues porque no se conoce lo que está ocurriendo. Y en muchos casos, cuando se ha pasado un test, se ha descubierto que sí que había casos de LGTBI-fobia, pero que estaban ocultos y que ni siquiera el club sabía lo que tenía que hacer. También se podría implementar un decálogo, unas medidas muy básicas, pues tratar en igualdad, cosas que en realidad parecen muy básicas, pero en muchos casos no se hacen. Adoptar una actitud proactiva hacia la inclusión de las personas LGTBI, escuchar y preguntar, por ejemplo, que muchas veces no se pregunta cuando en muchos casos podría ser recomendable. Muchas personas LGTBI echan de menos que se pregunte sobre sus necesidades o simplemente pues, sobre su estado, que muchas veces parece como que se tuviese que permanecer de manera obligatoria dentro del armario, ¿no?
Rechazar, denunciar y erradicar cualquier tipo de LGTBI-fobia. Faltan cauces que luego hablaremos para denunciar. Los clubes muchas veces no saben qué hacer, o los propios servicios de deportes o los polideportivos. Crear entornos deportivos seguros e inclusivos basados en buenas prácticas como las que hemos visto. Conocer y aplicar el marco jurídico. Esta es otra, que también cada vez existen más leyes, aunque bueno, hay alguna comunidad autónoma, en el caso de España, que se está yendo hacia atrás con las leyes LGTBI, y esto está impidiendo, por lo que me han dicho, que medidas que antes sí que se podían hacer, ahora ya no se pueden hacer. También en el País Vasco decir que ha habido un cambio en la legislación, que por lo que me han contado ha sido un cambio bastante positivo en el tema del estado de las personas LGTBI. Sensibilizar a los distintos agentes del deporte. Muchos entrenadores nos dicen que sí que quieren fomentar la inclusión, pero simplemente que necesitan una formación para poder llevarlo a cabo. Derribar los mitos, como hemos hablado antes. Garantizar la difusión de mensajes positivos sobre la diversidad en el ámbito deportivo. Lo mismo, faltan referentes, ¿no? Modelos a seguir, que al final eso es lo que es un referente. Yo tengo una persona que triunfa en el deporte, no tiene por qué tener muchas medallas, pero ya sé, al menos está saliendo por la tele y es una persona LGTB. Y de repente, hace unos años esto no existía, ahora empieza a existir, por ejemplo. Diseñar estrategias diversas para prevenir la reproducción de estereotipos sexistas o promover un lenguaje amplio también. Asimismo, ya acabando, podríamos hacer propuestas de acción, que es lo mismo que antes, pero de manera más cortita y más explícita, más concreta. Elaborar códigos de conducta. Esto es lo que hay que hacer. O yo como club voy a hacer una declaración de club inclusivo. Voy a hacer procedimientos de bienvenida. Esto está muy bien y esto suele ayudar un montón. De cuando una persona llega a un club, a una entidad y ve que hay un procedimiento que le da la bienvenida, pues este es el club, hacemos esto y además somos un club inclusivo en materia LGTBI. Política de protección personal, política de participación de equipos en categorías de menores, algo que también está un poco a mejorar, ¿no? Que hay ciertas comunidades autónomas, también depende obviamente de las federaciones deportivas, en las cuales se baja la edad en la que se puede participar de manera mixta. Políticas de espacios y fans. Bueno, voy a ir más rápido porque quiero hacer las últimas cosas. También en la guía tenemos casos concretos. Esto es lo último. ¿Qué hacer respecto a X cosas? ¿Qué hacer cuando una persona LGTBI sale del armario? ¿Qué hace cuando una persona trans quiere cambiarse en el vestuario correspondiente con su identidad de género? Esto el otro día lo hice, esto es una foto mía, en un vestuario de un club de tenis de un pueblo de Valencia, habían puesto estas mamparas y muchas veces cuando vamos a una institución a dar alguna charla nos dicen, ¡buah! Pero es que tirar toda la instalación es muy caro, sí que es muy caro, pero claro, igual hay soluciones intermedias en las cuales igual ciertas personas, no solo las personas LGTBI, puedan permanecer en los vestuarios y los baños sin sentirse violentadas, simplemente con unas mamparas de metacrilato. ¿Qué hacer cuando una persona LGTBI es acosada en el deporte? También esto está indicado en la guía. O también el tema de qué hacer cuando se increpa a deportistas con insultos LGTBI. Y qué hacer cuando una persona trans desea competir en un deporte federado. Esto, que podría ser lo más delicado. Así, básicamente, esto, ¿cómo decirlo? El 96% de la gente, perdón, el 94% hace deporte recreativo. Solo un 6% es deporte competitivo. Pero el debate en cuanto al deporte LGTBI se centra exclusivamente en personas trans, en mujeres trans y alto rendimiento. Entonces, esto es un poco tramposo también, porque al final no estamos poniendo medidas en polideportivos de barrio o en servicios de deportes universitarios, porque solo estamos hablando de deporte de alta competición, que también hay que hablar de él, sin ninguna duda. Pero bueno, es algo que también quería dejar claro. Aún así, resumiendo todo esto, el otro día estoy hablando con un compañero sobre qué hacer con el tema de las personas trans y en el deporte. No sé si queréis que hablemos después. Todo depende del nivel, ¿no? en el que estemos. Si estamos hablando del deporte recreativo, aquí más o menos no hay problema. Hay que fomentar la participación y la inclusión. No queremos ganar la medalla de oro. Si estamos hablando de competiciones provinciales y autonómicas, si estamos hablando del caso de España, de que ya tenemos una ley estatal desde hace unos meses, hace un año exacto, hace un par de semanas, pues bueno, depende.
La ley ahora permite el cambio de DNI mucho más fácil que antes, entonces simplemente aquí sería exigir la participación. El otro día nos llamó la Federación Alavesa de Esgrima porque en principio se conocía en la ley, pero había clubes que estaban llamando continuamente como para impedir que se llevara adelante. Y fue pero no existe una ley, o sea, no hay que explicarle nada a nadie, hay que seguir el protocolo. Lo que pasa es que es cierto que hay federaciones provinciales autonómicas que no siguen esos protocolos y a veces hay que hacerlos. Y luego también depende de la comunidad autónoma. A nivel internacional, pues bueno, depende. La ley estatal dice que no se puede respetar la LGTBI-fobia, pero es poco concreta. Y como ya sabéis, aquí depende de la federación, el deporte como ámbito privado. ¿Qué podemos hacer? Pues quizá empezar a pensar en las categorías. ¿Qué dejamos? ¿Mantenemos las dos que hay? Que podrían ser otras, dos, pero las que hay ahora son hombres y mujeres. Pasamos a una y fin del problema, vale, todo el mundo en el mismo saco y ya está. Igual daría menos problemas que ahora. O ponemos más de dos, hacemos tres, o hacemos más de tres. Pero claro, ¿en función de qué criterios? Todavía esto es un ámbito en el que hay mucho que hablar y que es muy interesante. Al final, ¿qué va antes? ¿La gallina del huevo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Adaptar el deporte o que sean las personas LGTBI las que continuamente se están adaptando a la estructura deportiva? A veces se figura como la actividad física y el deporte como un ente estanco, cuando ya lo sabemos que continuamente están cambiando las regulaciones deportivas y las normas en cuanto a un montón de factores en cada deporte. ¿Por qué a veces es tan difícil que cambien las regulaciones deportivas para ciertos sectores de la población? Así que nada más, si alguien quiere escribirme algún día al correo, por Twitter o por LinkedIn o lo que sea, pues estaré encantado. He ido todo lo rápido que he podido. Muchas gracias, Javier. Estaba tomando un poco de tiempo para escribir mi pregunta en el chat por si me tenía que ir, pero parece que voy a tener tiempo. De todas maneras, dado que soy el moderador, al menos de momento, voy a dar prioridad a los otros participantes para llevar a cabo su pregunta o comentario antes de poner la mía. Pero si no, pregunto la mía. ¿Quién quiere ir? Si te parece, abro yo el fuego, Javier. Vale. Vale. Yo es que realmente creo que hemos de separar dos temas. Sinceramente, y yo te lo digo, he sido entrenador de rugby muchísimos años, más de 20 años, he sido incluso seleccionador de la Comunidad Valenciana. Y a mí realmente he entrenado chicos y chicas. Y realmente la Federación Valenciana, siempre lo he comentado, hasta los 18 años las chicas pueden elegir jugar con los chicos hasta la categoría juvenil o bien pueden optar por jugar en la segunda territorial con 16 años ya si quieren. Y realmente creo que es un problema de cultura general. A mí, que una persona sea lesbiana, sea gay, sea bisexual, no entiendo qué tiene que ver con su identificación y la pertenencia a una comunidad deportiva. Es decir, al fin y al cabo, lo que se queda del deporte es una comunidad deportiva. Si esa persona colabora, participa, funciona. Yo, entonces ahí no le veo ningún problema. El problema del tema trans, tú lo has dicho muy claro, el problema del tema trans sobre todo afecta cuando se trata de competición. Y cuando no se trata de competición, deporte competitivo también. Porque yo he visto auténticos partidos de solteros contra casados, de asociaciones de barrio, que, vamos, ahí la rivalidad no tiene nada que ver con la de un Madrid-Barça, eso es peor todavía, ¿no? Entonces, es un tema importante. Pero realmente yo creo que estamos trasladando un problema social, un problema marginal tremendo al deporte. Mira, hace poco ocurrió una cosa muy curiosa y fue en la Federación de Tiro con Arco de la Comunidad Valenciana. Hay una chica, una mujer que tira con arco, con categoría longbow, y pidió tirar con los hombres. Directamente quería tirar con los hombres. Automáticamente es lesbiana, es marimacho, es transexual, se montó un pollo tremendo. Y se preguntó a los clubs qué se pensaba hacer. Nos preguntan a los clubs y mi pregunta fue, ¿por qué quiere tirar con los hombres? La respuesta fue tan sencilla, es que las mujeres tienen muy poco nivel, yo tengo más nivel que ellas, entonces a mí ganar siempre me aburre y lo que quiero es aprender a tirar mejor, entonces necesito pasar por hombres. Que prefiero tirar con los hombres, aunque no gane, porque es que si no, no voy a mejorar. O sea, a mí salir una puntuación y estar ganando por 100 puntos en cada tirada me aburre soberanamente. Aparte que le quito el aliciente.
Claro, habíamos pasado de un supuesto debate de orientación sexual, de género, de lo que tú quieras, a un debate de capacitación, a un debate de habilidades, ¿no? Por ese mismo argumento yo podría decir que como cada día tiro peor, pues cada día me veo peor con arco, pues yo debería tirar con mujeres, ¿no? Quizás la solución sea hacer solo una categoría o hacer categorías optativas. Pero realmente te pregunto, ¿realmente, o sea, todavía se está debatiendo en un club que un atleta sea homosexual, sea bisexual? Cuando la sociedad lo tiene aceptado realmente. Ya no le doy ningún problema. Es decir, a mí me da exactamente igual. Creo que inculcó siempre a todos los jugadores y a todas mis jugadoras que da igual, es tu compañero, juega contigo. Entonces, realmente creo que estamos debatiendo, creando un problema de educación general, no de educación deportiva. Y creo que el deporte es el sitio perfecto para compartir. Estoy pensando un poquito en Axel Honneth, ¿no? Y su política identitaria que defendió a capa y espada en este caso. Eso por un lado. Entonces, me sorprende mucho, cuando fui a la primera reunión, me recuerdo, del Plan Erasmus, que se montó en Valencia, me sorprendió mucho lo que me decíais, ¿no? Y cuando si realmente estamos aceptando la homosexualidad de forma abierta ya en la sociedad, aquí no se persigue a nadie, aquí gracias a Dios ya no metemos en la cárcel a nadie, ni por esconder a nadie por ese tema, ¿qué importancia tiene que una persona su orientación sexual a la hora de practicar deporte? Es que sigo sin entenderlo, es que no me cabe en la cabeza. Te lo digo sinceramente. Se me olvidó antes de decir una cosa importante y que yo podría estar en este grupo hace tiempo porque mi primera opción antes de hacer el máster que hice fue hacer un máster de filosofía del deporte. Es que de repente cuando he sido consciente que iba a estar aquí he dicho, pero si yo iba a hacer un máster de filosofía del deporte y al final caí en las garras de la sociología, antropología del deporte y la praxeología motriz y me fui a París. Así que no pudo ser. Igual ahora nos volvemos a enamorar. Sí, Antonio, a ver, por una parte sí, ¿no? Porque el tema de, en principio, sí que a la gente le suele dar igual con quién se acuesta la gente, pero normalmente la homosexualidad está asociada a que si tú eres un hombre y te acuestas con un hombre, eres menos hombre. Y esto va asociado con la expresión de género. Lo que suele pasar muchas veces, el problema que tiene la gente LGTB en el deporte es que no cumple con el estándar de género que debería de mantener bajo el patrón de la cis-heteronormatividad. Entonces, pero vamos, sí que la mayor, o sea, sobre todo es ese. Cuando tú te sales de esa norma es cuando hay un problema. En el tema del rugby, el otro día estaba hablando con una compañera que hacía rugby y me dijo que a ella le da igual entrenar. O sea, ella lo que no quiere es competir con gente, no mujeres, mujeres grandes. Como un poco con esto de que igual lo que toca es redibujar las categorías. De decir, es que igual tenemos que repensarlas, que igual el tema del género no nos ayuda. Igual sería como, o sea, se podría hacer un favor quizá al deporte definiendo otras categorías o no. Eso es que ahí hay mucho de lo que hablar. Al final lo que se está un poco debatiendo o quiere hacer el colectivo LGTBI es desdibujar la importancia del género. Porque todo impregna, cada rincón de la sociedad, la división de géneros. Y en el deporte mucho más. Y dicen que quizá quitando la importancia a las expectativas que se ponen de qué pueden hacer hombres y mujeres, pues probablemente todo sería mejor. Raúl, es el siguiente. Yo voy a aprovecharme de mi condición de moderador porque tengo que marchar en 2 minutos. Y simplemente acabo de poner la pregunta más larga que tenía en el chat. La puedes leer en cualquier momento si quieres, o cópiala, Javier, y la tienes ahí. Si quieres que discutamos por correo, más que perfecto. Una pena haberte perdido a la sociología y no haberte tenido en la filosofía, pero bueno, siempre hay tiempo para ficharte o para que hagas un doble trabajo en ambas disciplinas. Y aparte de esta pregunta que te he puesto ahí, o pregunta o comentario, una cosa que me ha llamado mucho la atención es tu referencia al hecho de que si las personas LGTBI ven que hay personas como ellas, de la misma comunidad, teniendo éxito en el deporte, o al menos siendo celebradas en ciertos ámbitos deportivos, se van a sentir más, podríamos decir, invitadas o con más interés de entrar a ese tipo de espacios, de participar en ese tipo de actividades. Este es uno de los argumentos que se utilizan mucho a la hora de defender que el deporte tiene que ser más inclusivo, porque eso genera unos efectos positivos. Hay el famoso texto, por ejemplo, de Iris Marion Young o de Jane English, que defienden la inclusión de las mujeres, y bueno, ahora se está utilizando para la inclusión de las personas trans. Me pregunto si hay estudios empíricos que demuestren que
dentro de estas comunidades o grupos dentro de estas comunidades, de hecho, se sienten más invitados, se sienten más animados a participar en el deporte cuando ven que hay personas como ellas que están siendo celebradas en el deporte. ¿Hay algún tipo de estudio empírico? ¿Hay algún tipo de análisis? Porque teóricamente está ahí, y todo el entramado teórico lo tenemos y ha sido desarrollado, pero no parece haber un apoyo empírico lo suficientemente sólido como para decir la teoría se corresponde con lo que de hecho vemos en el mundo. Entonces me pregunto si en tus estudios, en tu trabajo, en todo lo que has hecho durante todos estos años, has encontrado ciertos datos empíricos que demuestren que de hecho sí está esa relación. Si las personas de este tipo, de la comunidad LGTBI, ven que hay personas como ellas siendo celebradas, se sienten mucho más animadas a participar en el deporte. Y esa es la pregunta. Sí, gracias, Javier. Sí que había algo en Australia que sí que marcaba que las personas pero era una sigla concreta. Creo que era personas trans, pero no lo recuerdo bien, pero no, o gays, no me acuerdo qué era, pero sí que había algo. De todas maneras, claro, pues, es que es importante al final, o sea, que ver que tú tienes una persona referente que está pudiendo hacer, que está marcando una posibilidad. Porque no sé si habéis visto, también hay un documental muy bueno que no tiene nada que ver con el deporte, es sobre el cine. Y al final es un poco la historia de cómo ha tratado el cine a las personas trans. Y todo ha sido, como bien sabéis, violaciones, asesinatos, muertes. A mí me marcó el día que esto visibilizó la peli de La Máscara. La peli de La Máscara, cuando al final de la peli, la que era la chica, en realidad era una chica trans porque había sido chico, bueno, eso Jim Carrey se pone a hacer una burla que yo me reía y dije, yo he crecido con esto, constantemente en el cine, viendo cómo las personas trans o las van a matar o las van a pegar. Por eso está muy bien una serie que está en la guía que se llama Heartstopper, que son dos adolescentes que se enamoran en el instituto y fue bastante aplaudida porque dijo, joder, es que el colectivo LGTBI nunca se ha enamorado en el cole, no lo ha podido hacer. ¿Cómo te vas a enamorar? Es imposible, no te entra en la cabeza. Por eso muchas veces somos súper torpes a la hora de enamorarnos cuando tenemos 20 años, pero porque con 14 no lo hemos podido hacer al principio. Aún así, para mí es muy, muy importante que más que referentes campeones olímpicos, sean referentes a nivel de participación. Que haya en los carteles de los polideportivos personas trans, en los panfletos que llevan al buzón lesbianas machorras, es decir, personas que se salgan de la norma y que marquen que toda persona puede hacer actividad física deportiva no necesariamente competitiva. De todas maneras, buscaré el estudio este que te digo porque sé que estaba, pero lo tengo que buscar. Sí. Si lo pudieras encontrar sería maravilloso. Y ya voy a marchar porque no solo tengo clases, sino que encima tengo que dar un examen. O sea que voy a correr hacia allá. Muchas gracias, Javier, y seguimos en contacto. Muchas gracias a todos los que han participado. Y Raúl, creo que es tu turno. Perdona Sí, por faltarme el orden. nada, faltaría más. Mi querido Javi y yo hemos hablado de esto en varias ocasiones, pero en este Menos de término, lo que deberíamos. pero en este foro yo me gustaría hacer una pregunta que es mi análisis más filosófico. Javi, ¿se puede no estar de acuerdo? Claro. No, no se Ojalá, puede. menos mal, menos mal. No, 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 no. No se puede. Y te voy a decir por qué no se puede. Porque yo no voy a manifestarme con libertad porque esta sesión se está grabando y se va a hacer pública. Porque si hay algo claro es que hay, en el momento en el que personas se constituyen y se presentan ante los demás, no como personas individuales, sino como miembros de una comunidad, surgen intereses que van más allá de la propia persona, surgen instituciones, surgen presiones sociales de las que también se oye hablar muchísimo, cuando, por ejemplo, alguien plantea si la teoría queer es una verdadera teoría y cuáles son sus efectos. Yo voy a apuntar a cosas que has dicho tú, ¿no? Y cuando digo que no voy a manifestarme con libertad, lo digo y no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Por eso voy a hablar de transexualidad y deporte. Es decir, la homofobia está en el Código Penal. Y habiendo juristas en la sala, yo creo que intentar incluir el Código Penal en el deporte es absurdo. Lo que hay que, desde el punto de vista del
del derecho deportivo es muy divertido, es intentar demostrarle al deporte que los mirlos blancos no existen y que el derecho deportivo, por mucho que la FIFA se empeñe, no justifica que la FIFA esté al margen de los derechos positivos nacionales y supranacionales. Otra cosa es que, de nuevo, por la fuerza de los hechos y de las presiones políticas y sociales, pues cuando creo que fue el Sevilla y no sé qué equipo, pues bajaron, hubo una liga de 22. Bueno, me estoy desviando. Cuando ponemos en la misma página la homofobia y la transfobia, yo creo que se hace trampa. ¿Por qué se hace trampa? Porque evidentemente es un delito discriminar a alguien por cualquier cosa que sea tipificada como discriminación. La discriminación. Pero el hecho de que haya mujeres que se nieguen a participar en las mismas competiciones que mujeres trans, eso no es transfobia. Eso es una reclamación que ni tan siquiera se tiene en cuenta como legítima, y a la que sencillamente se etiqueta con el término transfóbico para negar la pregunta. Curiosamente, hoy se ha publicado, bueno, hoy me han mandado ya un artículo publicado en el Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports. Y dice, el marco de inclusión, justicia y no discriminación basado en la identidad de género y las variaciones sexuales del Comité Olímpico Internacional no protege con justicia a las atletas mujeres. Javi, ¿el sexo existe o no existe? ¿Cómo podemos debatir en el ámbito del deporte negando el sexo? Y yo me imagino que tú no lo haces. Entonces yo por eso, como planteamiento en este foro tan selecto, lo que me planteo es, ¿se puede no estar de acuerdo, Javi? Creo que es interesante también para poner debate. Pues, ¿cuándo nos encontramos tú y yo? Porque tú eres de Vitoria, Javi es un vitoriánico de pro. Y Javi sabe que en el País Vasco hay muchos armarios. ¿Verdad, Javi? Hay muchos armarios en el País Vasco. Hay sistemas deportivos discriminatorios institucionalizados en el País Vasco. Entonces, yo me acuerdo que una vez que me encontré con la calle de Sopetón, dije, Javi, ¿qué haces aquí? Nos dimos un abrazo, unos besos, nos queremos mucho. Me dijo, he venido a la competición, ¿qué viniste? A un campeonato deportivo gay. Y le dije, así me gusta la inclusión, impidiendo que participen los no gays. Le dije, esa es la mayor declaración de intenciones que puede hacer una comunidad. Luego, Javi, yo creo que el verdadero debate, el reto que tiene ahora mismo el deporte, desde un punto de vista operativo, conceptual, pragmático, es el de ir a la raíz de su naturaleza motriz, corporal, y anclarnos en el debate tan interesante, por ejemplo, de si eliminar las categorías por género perjudica a las mujeres. Porque el caso de la tiradora de arco es absurdo desde el punto de vista del problema que podemos tratar con los trans. El problema es qué hacemos debilitando la categoría femenina y si eso no va a tener un impacto desincentivador en las mujeres que quieren participar. Entonces, Javi, cariño, ¿se puede decir muchas que no a ganas todo lo de que has dicho? responderte. Venga, y ya sabes que te quiero un montón. Y no sé por qué. Gracias, Raúl. De momento lo que a mí me ha tocado, lo que he optado yo es a estudiar deporte LGTBI de manera general. También es una forma mía de ser, de ocuparme de muchas cosas y luego de ninguna quizá, pero obviamente desde los estudios LGTBI que más alcance tienen a nivel internacional se está hablando de que es necesario separar la L de la G, de la T, de la I, porque hay muchas realidades ahí dentro, que luego encima si las multiplicas por diferentes niveles de rendimiento, de recreación, etcétera, etcétera, se multiplica. Toda la razón, o sea, esto se dice dentro de la comunidad científica que estudia sobre el LGTB, de que hay que, no sé, que son diferentes estructuras.
creo que hay que hablar de, a pesar de ser criticado, de eso se basa al final la libertad de expresión supuesta, ¿no? Obviamente. Y de qué hablar, qué nos dirían nuestros amigos de la sociología y de cualquier ámbito académico si empezásemos a decir que no que tenemos que mostrar nuestro punto de vista, porque si no al final la sociedad estaría abocada al fracaso si no hubiera el intercambio de opiniones y la lucha en el barro, por decirlo de alguna manera, sin entrar obviamente a lo que está ocurriendo estos días en la política, que me parece bastante indignante, porque al final parece que ya vale todo. Pero bueno, independientemente de eso, sí, en que estoy en desacuerdo, que normalmente son los colectivos con más problemas los que menos libertad de expresión han tenido. Porque al final la gente que está yendo a los programas de televisión es al final gente privilegiada y se está visibilizando a unas personas que está claro que se están mintiendo, pero que no se puede actuar contra el fraude de ley porque todavía faltan muchas cosas que cambiar, pero obviamente se sigue haciendo culpables a personas que las estadísticas muestran cómo son sus tasas de suicidio, de desempleo y de depresión y de pobreza. O sea, las personas trans están viendo la tele y nos comentan, pero ¿en serio que tú quieres ser trans? Nadie quiere ser trans hoy en día. Entonces, como que se quedan alucinadas porque al final están visibilizando una realidad que no es real. Si al final la homofobia y la transfobia a veces se ponen en la misma página, y esto es un poco entre comillas, es por este tema de que al final tienen una raíz común a nivel de estudios de sexo y de género. Es decir, hay muchas cosas que yo comparto con las mujeres cuando hablo con ellas sobre nuestra realidad y que muchas veces entiendes cuando hablas con personas bisexuales o con lesbianas y que tiene mucho que ver con salir de la norma de la expresión de género, sobre todo. Cuando de repente no cumples del estándar de lo que se supone que tiene que ser un hombre o una mujer. Mi pregunta es si hay algún estudio ya que demuestre que todas las mujeres trans tienen ventaja competitiva. Porque no voy a negar, obviamente, la cantidad de estudios que hablan, que muestran que la testosterona es uno de los factores, entre otros, que muestran que hay ventaja competitiva y los hombres de normal tenemos más testosterona, pero todavía no se ha encontrado un estudio y queremos profundizar en la investigación por ahí que demuestren el tema de lo de la ventaja competitiva. De hecho, el otro día tuve una reunión con amigos del mundo del activismo porque ha habido una denuncia bastante fuerte por parte de un colectivo de mujeres, las del borrado de mujeres, que están haciendo afirmaciones sin tener sustento científico y no me voy a meter con ellas por el hecho de no tener una visión igual que la mía. Simplemente que yo como científico valoro la ciencia lo más rigurosa posible y me falta todavía estudios porque no los hay del todo y queremos, si los tenéis, pasádmelos porque estamos deseando hacer ya una revisión bibliográfica de los estudios que digan que sí que hay ventaja competitiva. Javi, has utilizado una argucia muy interesante desde el punto de vista dialéctico. Le has dado la vuelta a la pregunta. No. La pregunta que te planteo yo es, ¿tú crees que las mujeres, es decir, que una mujer se niegue a que una persona reasignada con 19 o 20 años participe en un deporte con ella? ¿Tú crees que eso es transfobia? Espera, porfa, voy a acabar. Espera, Javi, lo que pasa es que un amigo mío dice que una de las cosas que deberíamos hacer es acabar con el deporte de alto rendimiento. Y vino a mi facultad a decir que el problema de un poco de la actividad física y el deporte era el alto rendimiento, que es el que mayor desigualdad provoca y no solo a nivel de género y sexualidad. En el tema de lo de los clubes LGTB, ¿por qué nos juntamos los chicos con los chicos? ¿Por qué se juntan los ecuatorianos con los ecuatorianos? ¿Por qué se juntan las chicas con las chicas? ¿Por qué nos juntamos los vascos cuando vamos a París? Porque necesitamos ese reconocimiento social de estar con los nuestros. Por eso los maricones nos juntamos en los clubes de maricones, porque necesitamos, nos gusta estar así. Yo esto lo he descubierto muy tarde, pero en ese sentido, obviamente no es la segregación máxima de campo de concentración, sino que existan momentáneamente ciertos espacios donde la gente se pueda sentir a gusto con sus iguales sin que eso suponga una confrontación extrema. Muchas veces la gente que hablamos de esto, sobre todo un poco con más elaboración, decimos que es un peligro el tema del deporte mixto porque restaría posibilidades y reconocimiento a las mujeres y que no se puede hacer un deporte mixto y quizá no se puede cuestionar las categorías hasta que el deporte femenino sea reconocido en su totalidad. Y eso se percibe porque obviamente es muy difícil.
¿Qué significa que sea reconocido, Javi? Que una mujer que haga deporte gane lo mismo que un tío y salga los mismos minutos en la tele y su socialización femenina sea la misma que la de un tío haciendo deporte, Javi, me básicamente. parece muy interesante. Antonio, ya sé que has levantado la mano. ¿Qué te parece si empiezan, por ejemplo, ya que los deportistas de élite, los futbolistas más hombres, son tan abyectos y parece que no quieren la igualdad y las mujeres quieren la igualdad? Oye, ¿por qué no se dividen el sueldo entre todas a partes iguales? ¿El de quién es? ¿Por qué hay unas chicas, por qué hay futbolistas mujeres que cobran mucho más que otras futbolistas mujeres? Claro, es que ¿y por qué hay deportes que cobran más que otros? No, joder, Javi, no, pero escúchame, claro, porque está en la propia naturaleza de lo deportivo. Entonces, pero bueno, quiero decir, vamos a la primera pregunta, la pregunta, la quiero volver a formular. Que unas mujeres se renuncien a subir al podio con la mujer trans que ha quedado campeona, que ha batido todos los récords de natación americana, y se abrazan fuera del podio con la cuarta, ¿son transfobas esas mujeres? Es decir, ¿tú crees que tienen algo contra la persona que ha sido reasignada? A ver, yo es que no te lo puedo preguntar porque se lo preguntaría a ellas. Es No, pero yo te decir, pregunto a ti desde el punto de vista de la construcción conceptual pues depende. Si yo pregunto a una mujer y me dice, esta me ha ganado por ser trans, es diferente que si hablo con mi amiga y me dice, yo no tengo ningún problema de competir con personas trans, yo no quiero competir con gente más grande que yo. ¿Entiendes? Que al final es una trampa para mí simplemente quedarse en la superficie de las personas trans, porque creo que el debate va mucho más allá y creo que la raíz del debate tiene que ver con capacidades y participación deportiva. ¿Qué hace falta para triunfar en natación? ¿Qué hace falta para triunfar en deportes diferentes? Y a partir de ahí rehacer categorías. Con el peligro que tiene y lo complejo y el perjuicio que puede tener hacia las mujeres cis, totalmente. Lo que pasa es que fíjate, y ahora yo le voy a dar la palabra, me voy a callar, Antonio. Yo creo que volvemos a la pregunta que ha planteado Antonio. Si en nuestra sociedad no hay un problema de homofobia, y aquí, Javi, te voy a decir que por supuesto que hay gente que como insulto utiliza maricón, negro o español. Se puede insultar por alto, por bajo, por gordo, por calvo, Rafa. Te pueden insultar por todo. Pero si la sociedad española es realmente poco homófoba, si es que podemos decir esto, entonces hablar de homofobia en el deporte no tendría que llevarnos por otros caminos. Es decir, no tendríamos que, por ejemplo, lo que has dicho tú, pues parece ser que un hombre homosexual es menos hombre, bueno, hasta que te parte en dos y te cruje, pues placándote, ¿verdad, Antonio? Claro, entonces quiero decir que el planteamiento que se hace, Lo he vivido, Raúl. tú lo has vivido, el planteamiento que Me se ha hace, Javi, crujido, me ha crujido. claro, entonces quiero decirte, Javi, que el planteamiento que se hace, y por ejemplo, el hecho de no poder, y voy a ponerlo entre comillas, responder a la pregunta de si esas tres mujeres son transfobas, es, yo creo, no entrar en el meollo de la cuestión. Es no entrar en el meollo de la cuestión. Ojo, Javi, desde lo deportivo, porque es un poco lo que he comentado al principio también. Claro, es que la homofobia ya está castigada en el Código Penal. La xenofobia también lo está. Una de Entonces, esas mujeres, sin más. Una de esas mujeres salió, le hicieron una entrevista y salía llorando porque parece ser que Lia Thomas, no sé si había estado en el mismo vestuario que ellas. Y esto había sido muy violento para ella. Yo no me quiero meter en esta situación en concreto porque yo no estaba. Y al final esto es delicado, ¿eh? O sea, yo intento hablar de... O sea, me encanta hablar con muchas personas con muchos puntos de vista para aprender y realmente saber qué solución tiene esto. Porque es muy compleja, ¿eh? Pero cuando también he hablado con personas trans y ves que su vida en muchos casos es muy complicada, que lo que les ha deparado la vida es superarse de los genitales, que han dicho que no por todo el peligro que ello suponía y que serían felices, enormemente felices, pudiendo ir a una piscina o a un vestuario y pudiéndose cambiar sin problema, que son las principales que están súper nerviosas y que no acaban de ir a los vestuarios por lo que les puede ocurrir, porque en eso sí que hay datos, que hay muchas personas trans que han sido violentadas en los vestuarios.
dices, joder, es que ahí también está contada la mitad de la verdad. Es que son personas que también sufren su violencia en los vestuarios. Más quiero decir, por paliza, no por... Pero bueno, perdón, que Antonio, no te estamos dejando hablar. No, no, sí estaba muy interesante. Es que iba a echar más leña al fuego. Dale, dale. O sea, ya. Vamos a ver, en primer lugar, creo que lo comentamos una vez, te digo, el argumento de la testosterona es absurdo. Ah, es Es verdad. completamente absurdo. Y te voy a decir por qué. Si tú dices, bueno, hasta tantos 2 nanomoles hasta aquí, pues pueden ser hombres o mujeres, por no sé cuántos, según algunas federaciones, por litro de sangre. Vale, perfecto. Entonces yo quiero que en los deportes de contacto se haga una categoría, como digo siempre, porque las personas que tienen mucho testosterona, sean hombres o sean mujeres, pueden ser hombres porque su conducta es así, su metabolismo es así, porque beben mucho, etcétera, etcétera, son violentos. Yo no quiero jugar con violentos. Por lo tanto, cualquier persona con más de 6 nanomoles, no quiero que juegue rugby conmigo. ¿Por qué? Porque va a tender a lesionarme. Ahora, a la pregunta que hacía Raúl, ¿son transfobas? Sí. Son transfobas y encima son malas deportistas. Y te voy a decir por qué. Para mí, tengo un concepto muy espinociano del deporte. Siempre pienso en el conatus, en esa mejora del deporte. Para mí la estética del deporte está en que somos capaces de mejorarnos nosotros, ya al nivel que queramos. Y ese esfuerzo que hacemos para superarnos en el deporte, sea el deporte que sea, lo llame recreativo, no lo llame recreativo, sea de contacto, no sea de contacto, es para mí lo que caracteriza al deporte. Si quieres luego ese espíritu competitivo de que hablaba Ortega y Gasset y lo llevó hasta su máxima exponencia con el estado deportivo, ¿no? Para mí es lo más importante. Y para mí una persona que quiera superarse en el deporte, para mí está haciendo deporte. Y me da igual su sexo y su orientación. Ahora, si tú dices, como has dicho de esa chica en el rugby, yo es que no quiero jugar con gente grande. Toma. Resulta, pues bueno, pues yo quiero jugar a tenis con personas que vayan en silla de ruedas. Porque entonces ganaré siempre. O quiero tirar con arco con personas incapacitadas, discapacitadas a nivel visual. ¿Por qué? Porque sé dónde estará la diana. Entonces no me sirve. Esas personas transfobas, me parece que son transfobas, pero me parece que es una panda de hipócritas. Y sobre todo lo que no están apreciando es el espíritu de deporte, es el espíritu de mejora. Para mí así de claro, pero te repito, el argumento de la testosterona, que es a donde iba, no me sirve. No me sirve bajo ningún concepto, porque lo que está haciendo sobre todo es diferenciar y discriminar, pero sobre todo permitir que se ponga en peligro la integridad física de jugadores o jugadoras y jugadores, que sé que os gusta mucho ese término, concretamente su integridad física, que para mí es la base de cualquier deporte. Si no, podemos llegar a deportes distópicos tipo rollerball, los juegos del hambre, lo que te dé la gana. Entonces te lo digo, es que no lo acepto, pero sigo diciéndote lo mismo. Para mí, transfobia sí que hay. Y una mujer que no acepte a las otras, que no juegue, que mejore. Y por favor, y que dejen de hincharse todas a hormonas y todos a hormonas. Que eso es un tema que si podíamos hablar, porque aquí nos metemos muchos con los trans, pero tela marinera lo que hay por ahí. Y te lo digo porque yo vivo cerca de Denia, tú lo sabes, por las montañas, me tiene un pueblecito al interior, y aquí están ahora todos los equipos profesionales de ciclismo entrenando. Y os puedo asegurar que las palizas que se meten con macarrones y filetes no se las pegan. Nadie. Es muy interesante. A mí, un día me empecé a plantear esto de las categorías. En realidad, ¿qué sentido tiene que haya 2 categorías, no? Porque en realidad esto va un poco muy vinculado al fair play, ¿no? A la igualdad. Es decir, esto es lo mismo, yo lo veo más claro con el tema de los deportes paralímpicos. Vamos a hacer X categorías, unas cuantas, un montón, para en principio, dar posibilidades a diferentes tipos de personas para que puedan triunfar. Al final es un poco la clave de eso. Es decir, podría existir una única categoría, como ocurre en algunos deportes y algunos torneos. Se hace, quiero un poco confiar a veces en la bondad de la especie humana, decir, bueno, vamos a promover la igualdad, vamos a crear X categorías para que otras personas puedan triunfar independientemente de sus condiciones. ¿Qué pasa? Pues que esto es complicado, incluso a veces tramposo. Cuando se habla solo de las personas trans, pues luego vas a capacidades biológicas, que si Nadal es zurdo, que si eres zurdo en esgrima, el lugar en el que has nacido, pues no es lo mismo querer ser de alto rendimiento en Somalia o en Estados Unidos, el origen, las sustancias que te metes, y claro, todo se vuelve más complejo. Yo solo quería decir también que a nivel personal para mí cambió todo. Yo antes también obviamente no tenía ni idea de qué suponía ser una persona trans. Quiero decir, qué era una persona trans o cuáles eran las características de una persona trans. Y aquí en todo momento estamos hablando sin ser ninguna persona trans. A mí me cambió todo al final cuando conocí a varias personas trans.
Porque al final el mensaje que está calando ahora es que son personas tramposas, que se han inventado, que tienen una especie de trastorno, que esto no es nada nuevo con el tema de la despatologización, cuando de repente te das cuenta de que son personas que tienen una realidad, tienen una identidad trans, con toda la complejidad que tiene el tema del concepto de identidad y con mucha violencia diaria. Y cuando has hablado con ellas y te dicen todo lo que les pasa cada día, desde que se levantan hasta que se van a la cama, las miradas que padecen al salir de casa, en la universidad, ya no hablemos ni de parejas ni de nada, pero es todo el rato un cuestionamiento a quién eres tú. Y claro, ese es un tema al final de, joder, ¿por qué siempre estamos hablando de lo mismo y no nos acercamos a aquellas personas que lo están pasando peor? Rafa, creo que quería comentar algo. Rafa. Sí. Buenas, perdón. Bueno, yo en primer lugar agradecer porque estoy aquí muy callado, como podéis ver, porque estoy aprendiendo muchísimo. Yo la verdad es que imagino cuando habéis escuchado el derecho eclesiástico habéis quedado un poco este tipo, ¿a qué se dedica? Pues nada, yo me dedico fundamentalmente. Rafa, ¿dónde estás? Raúl, ahora no te... Rafa se dedica a la magia. Ha hecho una desaparición así inopinada. Bueno, a ver si... Es cuando... Javi, Claro, es... haces trampa. Cuéntame, a ver. Haces trampa. Y me has respondido a la primera pregunta. No se puede no estar de acuerdo, porque eludes el debate. Si tú pones aquí delante el sufrimiento de una persona, nadie en su sano juicio va a estar de acuerdo con que esa persona sufra, pero estás eludiendo el debate. No, espera un Porque la momento. pregunta es que tú, por ejemplo, minusvaloras la violencia con la que vivió esa nadadora la situación en ese vestuario. Para ti, su sufrimiento no es igualmente válido. No, mentira. Yo no hago categorías de personas, ni de sufrimientos, de verdad. ¿No? No, claro que no. O sea, ¿No haces una categoría que se llama LGTBI+, Q+, y el resto? sí, claro, en el ¿No? sentido, pero como parte de entendimiento del conocimiento científico. Esto lo hace la propia academia. Si yo necesito saber sobre sociología, lo estudio desde la sociología. Si quiero estudiar sobre la población gitana, estudio la población gitana y sus Luego haces categorías, características. Javi. Claro, Como todo el sí, mundo, porque muchas utilizas veces categorías. facilitan la comprensión, ¿no? del No, hecho social. son imprescindibles para la comprensión. Entonces, te digo, no me lleves el debate a cuánto sufre una persona trans. No me lo quiero ni imaginar. Hace No quería ser poco, por ejemplo, sensacionalista, de verdad, no quería ir Javi, por ahí. no, pero yo lo que estoy intentando continuamente es que nos centremos en el deporte. Existen desde hace cientos de años las competiciones mixtas. Si estudiamos la lógica interna de las competiciones mixtas, nos damos cuenta de en cuáles nunca se ha contemplado la posibilidad de que no haya una categoría única. Es más, las propuestas actuales del COI de aumento de eventos mixtos van siempre por la eliminación de la carga y por la no compartición de espacios en carreras. Ahora mismo ya hay hombres que participan en concursos tradicionalmente femeninos. Ahí tenemos la natación sincronizada. Claro, allí donde no hay carga, allí donde no hay una imposición de la lógica biológica, allí donde no hay ninguno de esos impedimentos, no hay ningún problema. Luego, querido Antonio, no son transfobas las mujeres. Las mujeres están exigiendo su derecho a participar en igualdad de condiciones entre todos los competidores que se esfuercen tanto como ellas. Eso es lo que, en mi opinión, marca la diferencia entre, por ejemplo, no subirte al podio porque la persona esa es lesbiana o no subirte al podio porque consideras que la competición no ha sido justa. Y el problema es si no tendríamos que debatir sobre si esa carrera natatoria fue justa o no.
Os he mandado, por cierto, Javi, os he mandado y Antonio y Rafa, el enlace del estudio este del que os hablaba antes. Ahí lo tenéis. Entonces, yo, Javi, ya sabes que continuamente intento llevarlo es decir, para el conocimiento del deporte, ¿en qué medida nos ayuda a comprender qué es el deporte este debate? Y claro que nos ayuda, pero, pero vuelvo a decir, es decir, el propio deporte nos está diciendo en qué momento el sexo no cuenta. Sí, quizá es... me ha gustado y ya hablaremos más, ya sabes que me encanta. Javi. El tema de lo de la distancia de carga, bueno, que básicamente es deportes de contacto, no dicho más simplificadamente, que siempre me encantará porque parlevas y la praxeología serán más exactos, con distancia de carga y no compartición de espacios. Claro, o sea, es eso, es como de las cosas se tienen que hacer de otra manera. Simplemente es eso, es buscar cuáles, pero claro, con un montón de factores. Factores de, pues eso, al final de respeto también, porque las mujeres cis tengan la misma igualdad de opiniones. Pero es que me parece tramposo, incluso como muy simple que sigamos con 2 grupos o 3, como que sigamos estableciendo únicamente que el sexo sea la única variable. No la niego, sino que me parece simplista o poco eficaz que el sexo sea la única variable que diferencie las categorías. Porque para mí, bueno, para mí no, que los estudios científicos también te demuestran que hay otras. Javi, una butad. Es como si fueras matemático y te dijeras que te parece muy simple que haya números pares e impares. Dices, hay que buscar otra solución. No puede ser esto tan sencillo y tan simple. Y luego, espera, es que Rafa está aquí teniendo un problema. Si el hombre, pago en 10, ahora que iba a hablar. No sé si se A me ver, y escucha. también... Sí, Rafa. No, perdona que es que me he metido aquí como un elefante en cacharrería. Creo que tengo audio, pero soy incapaz de tener imagen. Y además no puedo salirme para volverme a entrar porque soy el responsable de la grabación. Con lo cual, ahora cuando acabéis, intervengo en la pregunta que le quería hacer a Javi cuando terminéis. Decídmelo, yo estoy aquí esperando que me digáis, ¿vale? Yo solo quiero decir una cosita y es toda la razón y también a mí me gustaría darte más respuestas, Raúl, y en general y conocerlas yo. Lo que pasa es que al final, por tiempo, pero sobre todo por creencia en el deporte para todos y que me parece más interesante y necesario que Pepito, Menganita y Rigordito hagan deporte en la Fundación Deportiva Municipal de su pueblo, de su ciudad, en el servicio de deportes, tiendo a llevar el debate o las fuerzas que tengo hacia ese campo de estudio. Porque además, porque el deporte de rendimiento me parece, pues ya sabemos, como más clasista, más específico, más para un determinado tipo de población. Y luego a mí me vienen las mamás de las niñas trans y me dicen, no, Javi, la mía también quiere competir en deporte de alto rendimiento. Y yo, ya, pero es que aquí hay muchas demandas que hacer. O sea, como mucho ámbito científico que abarcar y que a veces es difícil llegar a él. Rafa, igual, si quieres. A ver, ¿se me escucha ahora? Sí. Perfecto. Bueno, yo vine un poco a intentar explicar mi vinculación, digamos, con la temática y tal. Bueno, yo vengo trabajando colectivos de temas minorías, fundamentalmente los problemas de islamofobia y antisemitismo en el fútbol, ¿vale? O sea, como veis, nada fácil, sobre todo en este mundo que tenemos, que bueno, que parece que somos muy globalizados para algunas cosas, pero para otras seguimos teniendo o seguimos empleando, bueno, pues, en este caso una característica protegida diferente que la que Javi ha puesto un poco en cuestión, que es el tema de la cuestión religiosa, ¿no? Yo voy a hacer una pregunta, como decimos en el fútbol, cortita y al pie, Javi, ¿vale? Nosotros venimos trabajando, sobre todo, hemos trabajado con el Consejo Superior de Deportes, en un proyecto de medidas restaurativas, es decir, cómo intentar solucionar los problemas después de, por ejemplo, el tema antisemita, esas aficiones que los presidentes están pagándole los viajes a Auschwitz para que puedan ver qué es o qué es. Se ha cortado Rafa.
Joder, mira que iba a ser pregunta buena, ¿eh? No, Raúl, ahora se te ha cortado. Ahora lo tienes Sí. que hacer. Rafa, transfiérele a Antonio el poder de la vara. O escribir si quieres, Rafa, por el chat también. Porque ¿Se me escucha ahora? sí, Bueno, por fin. Bueno, yo quería decir un poco. Estamos trabajando prácticas restaurativas. Yo creo que hay una solución que es un poco más, es decir, que se puede extrapolar, obviamente, a la temática que estamos hablando, al tema del discurso del odio en el ámbito deportivo, que ha salido aquí, en el colectivo concreto. Javi, ¿qué crees que es más conveniente? ¿Qué crees que puede ser más razonable? ¿Qué crees que puede ser más eficaz? ¿Las medidas restaurativas, es decir, para después de, o las medidas que tratan de anticiparse, de concienciar, si es que se puede o si es que se debe educar, o mejor dicho, reeducar? No lo sé, no lo sé. vale. Un poco mi pregunta. Gracias, Rafa. Y a todos por vuestra paciencia. Las dos. Es que estamos continuamente haciendo jerarquías, creo yo también. Quiero decir, entre una u otra, cuando creo que son las dos, ¿no? Quiero decir, lo creo yo y al final lo dicen los estudios. Ambas contribuyen. Eso sí, estoy más a favor de las medidas anticipativas, es decir, la formación y la educación, como forma de acción previa a generar hábitos de comportamiento que permitan la convivencia social. Y luego, en el caso en el que ya estemos mal, pues ya las restaurativas. Y ya un poco, acabo de acordarme de un momento, y era cuando yo estudié la carrera básicamente para ser entrenador de alto rendimiento de natación, exclusivamente. E hice las prácticas en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid con la selección española de natación. Cuando yo estaba allí cumpliendo mi sueño, me di cuenta de las complicaciones que eso tenía para mi vida. Ya no solo a nivel de condiciones laborales, que era un poco lo que sentía, sino sobre todo porque me empezaba a dar cuenta de lo que supone el alto rendimiento deportivo, como algo personalmente a lo cual dedicarme para toda la vida, pero por la propia naturaleza del alto rendimiento, que no deja de ser una práctica con memoria de resultado en la cual hay una jerarquía y una clasificación entre uno y el resto. Cuando la maravillosa práctica física y deportiva te demuestra que hay un montón de actividades físicas que dan un maravilloso bienestar al resto, y qué casualidad, muchas de ellas no tienen memoria de resultado, no tienen competición y generan bienestar a todas las personas que participan. Por eso, a veces, incluso me desmotiva hablar de este tema, porque digo, es que es un poco hablar, es la pescadilla que se muerde la cola. La propia esencia del deporte es el ganar y el destruir al otro, destruir en el sentido de la batalla final. Y eso es un poco cuando a veces comprendes a la gente. Yo comprendo lo que ha supuesto para mí en mi vida y lo que supone el deporte de rendimiento para el resto de personas respecto a lo que estábamos hablando antes, de espacios de socialización, de entendimiento, de conocimiento de uno mismo, de reconocimiento social. Pero al mismo tiempo, si me dieran a elegir para empezar desde cero una sociedad, no tiraría por ahí. Empezaría con una medida anticipativa de otro tipo de actividad física que no estuviera basada en el deporte de competición. No sé. Si te fijas, hay un autor que es David Best, que ha estudiado mucho la estética del deporte. Luego le sigue Martland, le siguen Sellers, le siguen otros, y clasifica los deportes en dos tipos: aesthetic and purposive sports, o sea, estéticos y no sé cómo decirlo, y con un objetivo definido, ¿no? Entonces, dentro del marco estético agrupa pues el patinaje artístico, la natación sincronizada, a los saltos de trampolín, etcétera, todo este tipo de deportes, y luego a los otros los considera los que tienen como objetivo obtener la victoria, simplemente la victoria, ¿no? Entonces, quizás antes hablabais de por qué no se considera, por ejemplo, a una mujer que hace fútbol se le considera una machorra. En cambio, una mujer que hace natación sincronizada se le considera femenina. O a un hombre que, por ejemplo, hace patinaje artístico se le considera gay. Generalmente ni se les considera ni nada, simplemente porque entra en otra categoría de deporte que se llama estético, según este autor, ¿no? Según David Best.
Entonces él los mete en ese claro y por eso diferencia los deportes. Pero también te digo una cosa, al fin y al cabo somos todos unos, y todos los equipos somos todos un poco tramposos y fantoches. A ver si me explico. Si el señor judío o el señor musulmán juega en mi equipo y es muy bueno y ganamos, cojonudo. Y si la señora trans juega en mi equipo y ganamos, es cojonudo y viva, que jueguen por supuesto. Ahora, si yo no la tengo, te puedo asegurar que se monta el circo. Pero se monta el circo gordo, porque es que están jugando con una trans, están jugando con un hombre y te montan el pollo enseguida y enseguida te protestan. Y además pasa lo de siempre. Los comités de ética en una federación acabamos siendo el recurso axiológico de toda reglamentación deportiva. Es decir, cuando ya no saben dónde ir a protestar más porque les parece algo injusto o porque cae fuera del derecho deportivo o porque cae fuera, entonces el recurso es porque el ethos del deporte y el espíritu del deporte dice que ha de ser un no sé qué y te recurren al comité de ética y el comité de ética te quedas con una cara de bobo diciendo, bueno, ¿y qué quieres que te diga? Pero si estás diciéndome, no me estás siendo ni siquiera igualitario, no me estás siendo justo, me estás planteando tú como quieres que sea tu realidad, si te favorece, si no, hacer puñetas. Y eso es lo que está pasando. Pero te recomiendo que quizás el enfoque ese de entre machorros y no machorros lo puedes encontrar por este autor, por David Diez. Si quieres te paso algunos artículos de él. Hay muchas categorías, bueno, como ya sabéis del tema del deporte, yo os he pasado un artículo que escribí con mi director de tesis, Joseba Echeveste, hace 2 o 3 años, porque a mí lo que más me marcó de mí la tesis, que la tesis está también por internet, es el tema del tiempo, cómo se clasifican las actividades en función del tiempo, porque para mí fue la gran clasificación, la gran diferencia, lo que promueve una actividad con competición de lo que promueve otra, a nivel social, de impacto social, de cohesión social, no tiene nada que ver. Y me gustó un montón. Y luego, a nivel de clasificación de actividades, Raúl, ya se intentó en el IBEF clasificar las asignaturas según... ¿No tenía para elevarse alguna clasificación de deportes estéticos, algo así? No, a mí no me dejaron. Yo tengo, lo que pasa es que no quiero yo avanzar lo que voy a presentar en ese supercongreso de Salamanca, en el que por supuesto espero que en la cena de gala haya cochinillo o algo, porque si no, no, hay lo estético yo creo que es una de las, como mínimo, 4 grandes conjuntos de o tipos de competiciones deportivas. Los concursos artísticos, que son a los que se refería, están los concursos atléticos y luego están los duelos. Sin más. Y bueno, y luego intentamos hacer una clasificación para hacer el plan de estudios, pero no se pudo. No se pudo. Javi, ya sabes que en el gobierno vasco montó un grupo de trabajo sobre transexualidad y deporte. Y me invitaron para participar. Y allí había una mujer que, adulta, pues que estaba en una fase quizás visualmente, estaba en una fase inicial de reasignación. Y ella reconocía que ya no podía jugar con chicas, era alta como yo, y ella reconocía que tenía una ventaja. La cuestión que yo creo que es más interesante es que estamos en la obligación de tener un criterio avanzado y objetivo, consensuado, que se tiene que transformar o que se tiene que integrar dentro de la institución deportiva. El artículo, no sé si le habéis podido echar un vistazo, evidentemente el artículo es de corte biológico, porque Javi, tú muy bien sabes el problema, yo creo, uno de los problemas que yo encuentro para tener ganas de avanzar o de profundizar o de hablar contigo y con mis compañeros de la facultad, es que sinceramente creo que no hay un problema, porque no se puede no estar de acuerdo. Y en este caso, evidentemente, el artículo es de corte biológico. Pero es que tú sabes perfectamente que hay quien dice que no existe el sexo, que es todo género. Y el otro día estaba repasando, me topé de nuevo con el experimento de los años 60 de los gemelos de Winnipeg, de John Money, cuando al final aquello fue una catástrofe y se desarrolló toda una teoría en los años 70 y 80 alrededor de un caso único que estaba totalmente falseado. Es decir, yo creo que francamente, y a mí es lo que más me encorajina, y por eso quizás a veces soy un poco más vehemente que lo que debería, que negáis el debate. Y te lo planteo así, Javi. Y precisamente te lo planteo así porque es que cada vez que nos enganchamos estamos media hora o 1 hora al teléfono hablando de nuestras cosas. Y sabes que yo tengo alrededor gente que trabaja en lo inclusivo, en la homosexualidad. Y francamente es que yo creo que hay mucho dolor, hay mucha reclamación justa, hay mucho discurso ideológico, hay muy poca ciencia. Sobre todo desde el punto de vista de, por ejemplo, transformar eso
en educación física, pero en educación física de verdad, no de discurso, en reconocer los propios límites de la teoría, en reconocer la naturaleza corporal del hecho deportivo, a pesar de que el COI haya reconocido y haya sancionado positivamente los eSports, otro gran debate filosófico. Es decir, Javi, de verdad que creo que hay una gran contribución para el conocimiento del deporte y de lo deportivo, del hecho deportivo, que es lo que nos interesa, a partir de las preguntas que planteáis, que se plantean. Pero a mí, como culpable de todos vuestros males, como hombre europeo, heterosexual, cis y todas las cosas que me echáis encima, lo siento, me doy la vuelta y me marcho. Porque Yo me no he habéis dicho puesto esta nada. etiqueta. Soy cis heteronormativo. No. Y yo no tengo la culpa de ser normal. Es estadísticamente hablando. No es lo mismo el fenómeno de la cis heteronormatividad que una persona cis heteronormativa. Ya me imagino, ya me imagino. Yo, Pero me has entendido, ¿verdad, Javi? a mí te doy la razón con el hecho de que hay mucho dolor, hay mucho dolor. Hay mucho dolor todavía del pasado y del presente, y por eso muchas veces la gente está cansada de que le hables de lo biológico y de la patologización por lo que ha supuesto. Eso muchas veces centrarse solo en lo bio para explicar la realidad, que es mucho más compleja. Y yo me he dado cuenta que muchas veces en el colectivo eso es lo que pasa, no queremos volver a hablar de lo bio porque lo bio es lo que nos ha fastidiado la vida. Pues Cuando en entonces no hablemos de realidad... deporte, Javi. Entonces no No, hablemos de claro, no, deporte. escucha, pero claro, tú y yo sabemos, y los que estamos aquí, que al final el deporte es un fenómeno, bueno, y las personas, o sea, el deporte no deja de ser un fenómeno social humano en el cual entran variables biopsicosociocultural. O sea, y es una de ellas. El problema es igual a los extremos, ¿no? Ni el deporte es solo biología, ni no es absolutamente nada de biología. Es una variable más que cuenta en el éxito deportivo. Y depende de cómo hayas nacido, en qué casa hayas nacido, en qué país hayas nacido y cuánto dinero tengas. Y es que eso es de cajón. A mí me resulta muy, muy difícil, Raúl, el debate cuando hablo de estas cosas porque siempre digo que estamos en medio. Porque el deporte normalmente suele ser bastante tradicional, ya lo sabéis los que estáis aquí, tradicional en el sentido de funcionamiento en algunos casos. Cuando te vas, me refiero a esto, a lo siguiente, luego te vas al colectivo LGTBI y quiere cambios ya, y quiere irse al otro extremo de no me cuentes milongas, que nuestra vida depende de ello y queremos hacer más cosas. Y claro, el deporte LGTBI se encuentra en medio, con unos discursos biologicistas a veces, llevados al extremo, me refiero. Dices, ¿cómo basculo yo entre estas personas que reclaman derechos sociales y un fenómeno que ha sido construido, incluso a veces sigue siendo construido con experimentos de ratas, solo de ratas en nuestras facultades, que en parte les da la razón? Intentas hacer medio malabares para que el deporte, la actividad física sea un lugar justo y se puedan sentir bien, porque sabemos que es así. De hecho, para mí lo próximo que quiero hacer, quiero un proyecto en dónde se sienten bien las personas LGTBI, en qué prácticas, qué lógica interna y qué lógica externa tienen las actividades físico-deportivas en las cuales las personas LGTBI se encuentran bien. Porque seguro, primero, que va a haber personas vulneradas de otro tipo que se van a sentir bien en ellas y que probablemente esté muy, muy asociado a la presencia y ausencia de competición. Y luego poder llevar eso a ayuntamientos y planes de trabajo, que es lo que ya se está haciendo. O sea, esto no es nada nuevo, el tema de borrar la competición para generar más igualdad. Y está volviendo a suponer un problema aquí. Bueno, desde hace mucho, pero... En fin. Oye, llevamos casi 2 horas. Que yo seguiría más, pero... Aquí el que manda, creo que manda don Antonio. Rafa está todavía por ahí. No, Rafa manda Rafa, yo no lo tengo. Oye, lo que sí que quiero es, yo me tengo que ir porque tengo ahora mismo clase, tengo un poco de lío y ya está. Sí que quería agradeceros la entrevista, especialmente a Javier, que haya aceptado la invitación, que además fue una invitación mía personal a este debate. Encantado de conocer tanto a Rafa Valencia como a Raúl y a Guille. Y bueno, sobre todo espero que lo paséis muy bien en Salamanca, porque yo desgraciadamente no voy a poder ir después de estar moviendo desde el principio, estar en la historia. Y es que mi maravilloso laboratorio me ha montado una gira por toda España presentando un producto nuevo. Y precisamente esas fechas me hacen caer en Jaén y Córdoba. O sea, no han tenido ni el detalle de hacerme caer en Sevilla para poder ir al concierto de AC/DC.
O sea, todavía estoy Antonio, viendo si cambio si puedo hacer un cambio de fechas y acercarme a Salamanca, porque de verdad me hacía una ilusión Antonio, tremenda. eres una de esas personas imprescindibles que hay, ¿no? Por ahí. No, es que simplemente pues muchos años ya en la guerra del laboratorio y me han montado los de marketing. Mira, pasa lo mismo que en el deporte, en la industria farmacéutica, es decir, Sí. manda al marketing. Es que si hay que vender para comer, Manda al marketing. Y entonces pues me tienen soltando un rollo de probióticos que no veas tú por toda España. Sí, sí. Joder, Antonio, pues tenemos que quedar tú y un día para hablar de la homeopatía, que es otro de mis temas preferidos. ¿A favor o en contra? No, esos son 3 cervezas. Porque Vale, primero de tengo que acuerdo. saber lo que piensas tú. Yo, sinceramente, pienso que todo lo que no mate, que no sea dañino y esté controlado y permita a cualquier persona curarse es bueno. Pertenezco muy a la Sociedad Española de Medicina Integrativa como farmacéutico y considero que cualquier cosa que sirva para curar, mientras no sea tóxica o peligrosa, sirve. Por cierto, una pregunta. Una pregunta que te quiero hacer, Raúl, y es curiosa. Imagínate que en los Juegos Olímpicos de Barcelona, cuando jugaban por primera vez el Dream Team, que todos sabíamos que había una diferencia tremenda de baloncesto, que había una diferencia tremenda entre la legislación y permisividad de sustancias que podían tomar los jugadores de la NBA con respecto a los de la europeos, si los demás se hubieran negado a subir al podio y se hubieran abrazado al cuarto. ¿Qué hubiera gran pasado? Pregunta, Antonio. Y te voy a decir, ¿Qué hubiera pasado? No, te voy a decir lo que pasó. ¿Y por qué pasó? Y te voy a decir que yo estuve viendo en Badalona, Estados Unidos, España, en directo. Live. Pues has hecho la pregunta clave para entender qué es el deporte. En primer lugar, Estados Unidos mandó su Dream Team por fin a sus profesionales después de que ya eran derrotados los amateurs. Aquella fue la razón competitiva. La razón jurídica fue que les permitieron no pasar los controles antidopaje y no les obligaron a ir a la Villa Olímpica. Y el argumento fundamental fue el de siempre, que era bueno para el negocio. Porque el deporte es un negocio. Bueno, oye, muchísimas gracias por dejarme hablar. La que está más contenta es mi mujer, porque así ahora ya no le voy a dar a ella la chapa. Bueno, yo sí, si os parece, al menos por lo menos voy a detener la grabación, porque no sé si Javi me va a autorizar a seguir grabando tanto tiempo. Y además despedirme porque tengo a las 6 clases. Con lo cual, detengo y me salgo. Encantado de haberos conocido. Yo sí voy a ir a Salamanca. Tendré que hacer el esfuerzo por Antonio, que no va a venir. Y espérate que no lo arregle. E incluso, Antonio, que sepas que he intentado 29 o día 1 conseguir las entradas para el concierto, pero también ha sido imposible. Ya te digo que mi pareja no está precisamente contenta por el hecho de que no solo no vamos a ir al concierto, sino que además yo me voy a ir a Salamanca. Con lo cual, bueno, pues imagínate. Creo que tengo una amiga que tiene 2 entradas de grada que no las ha vendido. Ah, bueno, pues nada, pues si podemos arreglarlo, tú me dices. Yo estoy a tu disposición. Vale, porque creo. A mí me habéis dejado con los dientes largos y voy a mirar si puedo ir, que creo que no. Muchas gracias. Bueno, señores. Gracias a todos. Un placer. Hasta luego. Chao. Hasta luego.